Epilepsia lóbulo temporal. Una de las formas más comunes de epilepsia es la epilepsia lóbulo temporal, que se produce en el lóbulo temporal del cerebro. Esta afección puede afectar a personas de todas las edades y se asocia con diversas causas. En este artículo vamos a hablar sobre la epilepsia lóbulo temporal en profundidad, desde sus síntomas hasta su tratamiento. La epilepsia lóbulo temporal puede presentarse de diferentes formas, pero algunos de los síntomas más comunes incluyen sensación de déjà vu o de haber experimentado una situación anteriormente, convulsiones que comienzan en el lóbulo temporal del cerebro, alteraciones en el comportamiento como la repetición de palabras o gestos, pérdida de conciencia o de memoria, movimientos involuntarios de las manos o labios. La epilepsia lóbulo temporal puede estar asociada con diversas causas como lesiones cerebrales traumáticas, infecciones cerebrales, tumores cerebrales, trastornos genéticos, consumo de drogas o alcohol. Para diagnosticar la epilepsia lóbulo temporal, el médico puede utilizar diferentes técnicas como electroencefalograma, que es un examen que registra la actividad eléctrica del cerebro, tomografía computarizada o resonancia magnética para visualizar el cerebro y detectar posibles lesiones. Video electroencefalograma es una técnica que combina la grabación de video con un electroencefalograma para registrar los movimientos y las convulsiones durante una crisis epiléptica. El tratamiento de la epilepsia lóbulo temporal puede variar dependiendo de cada caso, pero algunos de los tratamientos más comunes incluyen medicamentos antiepilépticos como la carbamazepina, el valproato o el topiramato. En algunos casos, la cirugía puede ser una opción para tratar la epilepsia lóbulo temporal. La cirugía se utiliza para extirpar el tejido cerebral que causa las convulsiones. Una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos puede ayudar a reducir las convulsiones en algunos casos. Estimulación del nervio vago es una técnica en la que se implanta un dispositivo que estimula el nervio vago para reducir las convulsiones. La epilepsia lóbulo temporal es una afección neurológica que puede afectar a personas de todas las edades. Es importante conocer los síntomas y causas de esta enfermedad para poder buscar un diagnóstico y tratamiento adecuado. Si experimentas algunos de los síntomas mencionados anteriormente, es importante que consultes a un médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.